Bienvenidos una vez más al canal de la Zona Premier. Yo soy Brian Márquez y hoy vamos a estar hablando de una leyenda del periodismo y del fútbol, Michael Robinson. Bienvenidos sean todos al canal de la Zona Premier. El día 28 de abril se dio a conocer el fallecimiento de uno de los más grandes íconos del periodismo español, así mismo del periodismo español, de Michael Robinson, un jugador de fútbol, una leyenda del fútbol, una persona que cambió para siempre el deporte y el cómo verlo desde un ámbito del periodismo. Y hoy le vamos a traer quién fue como jugador y su impacto como periodista en España. Michael Robinson nació en Leicester, en Inglaterra. Era un chico inglés que también tenía la nacionalidad irlandesa, de la que vamos a hablar pronto. Es importante esto de la nacionalidad irlandesa porque fue la selección con la que jugó cuando fue futbolista. Michael Robinson empezó su carrera en el Preston North End en el 1975 hasta 1979. Aquí jugó ese lapso de tiempo y su calidad y talento lo llevaron a la primera división con el Manchester City. En el Manchester City duró una sola temporada, pero tuvo buena campaña. Ahí fue un lapso muy corto y finalmente terminaría fichando por el Brighton and Hove Albion, un equipo donde se hizo ídolo y leyenda del club, marcó muchísimos goles, jugó muchos partidos de Premier League y se le es recordado como uno de los más grandes ídolos y jugadores de la institución del Brighton. Hay una historia muy curiosa de Michael Robinson de esto de Anfield, ¿no? Porque era hincha del Liverpool desde muy pequeño e iba a los partidos con su papá. Una vez no conseguía por dónde entrar al estadio y Michael Robinson se consiguió una persona que sería muy importante en su carrera, porque Michael le preguntaría desde el carro, desde la ventana del carro, le preguntaría cómo se llega a Anfield y la persona le respondería que con mucho esfuerzo y disciplina iba a llegar a Anfield, haciendo alusión de que como era un niño, quizás lo vio, bueno, obviamente lo vio de la manera de que cómo llegaba a Anfield como jugador, ¿no? Y esas palabras le quedaron marcadas a Michael Robinson y fue un sueño que iba a seguir e iba a lograr. En el año 1983, cuando Michael Robinson estaba en el Brighton and Hove Albion, era por cierto un mediapunta muy muy mediapunta o delantero, donde más se desempeñaba mejor era como delantero. Michael Robinson lo llama el director técnico del Brighton, y esto es una anécdota que cuenta él también en el informe Robinson, en lo que vamos a hablar ahorita, que lo llama el director técnico del Brighton y le dice: ¿a que no sabes qué equipo te quiere fichar? Y él dice: Manchester United no voy. Y el técnico le dice: no es el Manchester United. Al Everton tampoco. Poco le dijo el técnico. Y le dijo a su esposa, el técnico le dijo a la esposa del técnico, o sea, el técnico del Brighton le dijo a su esposa que pusiera un coñac a Michael, y ya Michael Robinson sabía que era por el Liverpool y decía que no puede ser. Y así se cumplió un sueño que tenía desde pequeño, que era el ser jugador del Liverpool. Se convirtió en jugador del Liverpool en el año 1983 y duró hasta el año 1985. Fue un lapso corto, pero claro, fue un sueño cumplido para Michael Robinson, que desde niño soñaba en estar dentro de Anfield, pero como jugador, no como fanático. También como fanático, pero como jugador. Así que el pequeño Michael había cumplido su sueño en el año 1983. Michael Robinson sería muy importante para Liverpool cuando consiguieron el triplete de Copa de la Liga, Champions, que era la antigua Copa de Europa, y la First Division, que es ahora la Premier League, en el año 83, en la temporada 83-84. Michael Robinson de hecho jugó aquella final de Copa de Europa frente a la Roma, y decía algo muy mítico, ¿no? Michael Robinson sobre esto. Michael Robinson, por cierto, entró en el minuto 94 de la prórroga. Entró por la leyenda del Liverpool, Kenny Dalglish. Michael Robinson decía que cuando supo que tenía que lanzar un penal en la tanda de penaltis, que al final no
llegó a lanzar. Michael Robinson lo primero que pensó fue en sus padres, que él decía que seguro sus papás estaban pensando en: mi hijo la va a cagar. Así mismo lo dijo Michael Robinson. Luego de la temporada 83-84, Michael Robinson duraría una temporada más con el equipo de sus sueños, el Liverpool, pero debido a poca participación tomó sus maletas y se fue al Queen's Park Rangers, igualmente de Inglaterra. Ahí duró del año 85 hasta el año 87 y luego partiría hacia las filas de los Osasuna, el equipo de Pamplona, donde sería su introducción a España, a lo que venimos a hablar sobre su parte en el periodismo deportivo. Michael Robinson de hecho tiene varias anécdotas graciosas con Osasuna, porque antes de llegar al equipo buscó en un mapa dónde quedaba Osasuna y no lo encontraba. Claro, porque el nombre de la ciudad no es Osasuna, es Pamplona. Entonces llegó a España muy perdido, pero al final sí encontró obviamente el equipo y se hizo jugador del Osasuna, donde pasó los últimos años de su carrera, del 87 al 89. Otra gran anécdota de Michael Robinson en el Osasuna es que luego de llegar del primer entrenamiento le dijo a su mujer le preguntó que cómo habían ido las cosas en el entrenamiento de los Osasuna, y Michael Robinson le dijo que iban a descender, que porque llegar un delantero de Liverpool iba a pasar algo extraordinario. Luego de su pronta retirada, porque se retira a los 30 años debido a una lesión y unas molestias en la rodilla, Michael Robinson empieza una carrera en el periodismo deportivo de España. En el año 1989 ya era comentarista deportivo en cadenas televisivas de España, donde comentaba partidos de la primera división de Inglaterra, para luego pasar en 1990 a comentar partidos de la Liga y a conocer un poquito más de la Liga Española, pero iba a ser algo curioso porque ahí iba a conocer a Carlos Martínez, que desde 1990 hasta ahorita trabajaron y fueron una de las duplas de locutores, narradores, comentaristas, como lo quieran decir, de España. Narraron inmensas cantidades de goles de la Liga, de la Premier, de Champions League, en sí. Muchísimos goles que quedaron para la historia del periodismo deportivo y obviamente de España. Además de esto, Michael Robinson era muy conocido por su característico español con el tono, claro que el tono inglés que le quedaba, que era un muchacho inglés. En 1991 llega al programa El Día Después, donde recordemos que sus primeras palabras fueron criticándole el decorado al presentador del programa. Luego de eso, creó en 2007 el Informe Robinson. De ahí en adelante, Michael Robinson nos contaría historias impresionantes de reportajes de jugadores, de equipos, de cualquier cosa relacionada al mundo del fútbol. Lo haría él y ese programa cambió quizás la historia del periodismo. Simplemente un ejemplo a seguir, cuidado con el tono inglés mío, un ejemplo a seguir de el periodismo deportivo, ¿no? Porque te daba una vista más allá de lo que era un jugador, te hablaba mucho del jugador como persona, de cómo vivía un equipo dentro. Todo esto en sí eran reportajes magníficos que se pueden encontrar por Twitter, por YouTube y claro, la voz didáctica y el gran vocabulario que tenía Michael Robinson lo hacía muchísimo más grande. En fin, Michael Robinson fue un grandísimo jugador, ganador de Copa de Europa, de Premier League, leyenda del Liverpool, leyenda del Brighton and Hove Albion y leyenda del periodismo deportivo español. Y bueno, en sí un ejemplo a seguir y un ídolo para mí en el periodismo deportivo, y quizás en el 90% de la gente que quiere ser periodista deportivo, Michael Robinson tuvo que haber llegado a su vida con algún reportaje que hayas visto, cualquier cosa. Michael Robinson tuvo que haber tocado tu corazón con algún reportaje o simplemente con cualquier anécdota que haya dado. En sí, este fue el video de hoy de la zona Premier, Michael Robinson. De verdad que para hablar un poquito de quién era, de las personas que no lo conocieron, busquen los informes Robinson, busquen su biografía, busquen cómo era de jugador, un mediapunta muy bueno e importante en el Liverpool. De verdad que para mí siempre fue un honor aprender de los videos de Michael Robinson, de los informes, de todo, y de verdad que muy agradecido con todo lo que nos dio Michael Robinson, y que bueno, que ya está descansando, que descanse en paz, y
que Michael nos enseñó cómo llevar verdaderamente la información y cómo ser un periodista de verdad, que es lo que yo aspiro a hacer. Así que muchísimas gracias. No le voy a pedir ni que se suscriban ni que le den like, simplemente que vean este video y se sientan emotivos, emocionales, porque Michael Robinson fue una leyenda, que aprendan un poquito más de cómo fue como jugador, porque muchas personas no sabían, no pueden, seguro no saben de eso. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.